Hola a todos y bienvenidos a este programa de Fieles y Prudentes, un espacio que hemos apartado para hablar y conocer principios bíblicos aplicados a situaciones actuales, situaciones de diversas índoles, incluso políticas, como lo que el día de hoy vamos a tocar. Y esto a propósito del tiempo de elecciones que estamos viviendo, principalmente en países como Estados Unidos y nuestro querido México. Yo quisiera abrir con una fábula que encontramos en la palabra de Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Toda fábula tiene su metáfora, y posiblemente una metáfora obvia para muchos al escuchar esta fábula sería: ten cuidado a quién pones como rey. Pero yo quiero encontrar otra metáfora, otra conclusión a esta metáfora. Y sería: no busques un rey, no sea que sin querer te toque una zarza. La zarza es un árbol o un gran arbusto bastante espinoso, y que no sirve para nada. Si para algo pudiera servir, es para estorbar y quitar nutrientes a otros árboles que están ahí cerca, y para infligir dolor a los animales que se le acerquen o seres humanos que se le acerquen. Así que esta fábula, que la puedes encontrar en el libro de los Jueces, capítulo 9 hasta el versículo 15, desde tiempos inmemorables Dios está advirtiendo acerca de algo que es una tendencia actualmente en nuestro mundo, y es la tendencia a buscar reyes. Bueno, no que las monarquías estén de moda, creo que es todo lo contrario, pero buscar reyes. Yo por eso veo que la moraleja de esta fábula debería ser: no busques un rey. ¿Por qué un rey? Porque si buscas un rey, te puede tocar una persona buena, un sistema ideológico bueno, y pues qué padre nos va a ir. Pero el riesgo del fracaso y del error es brutalmente grande. El ser humano es imperfecto. El ser humano no es un dichado de virtudes. Un rey hoy en día, pues sí, nos representa el sistema de autocracia. ¿Qué es la autocracia? La autocracia es una forma de gobierno en la cual el poder político recae en una única figura o persona, cuyos actos y decisiones son incuestionables y no están sujetos a ninguna forma de restricción legal, incluso de restricción o control popular. Eso es una autocracia, y pareciera que está empezando a ser tendencia en el mundo la búsqueda de autocracia, de autócratas. Hay un estudio que recientemente, en el mes de febrero del 2024, publicó el Instituto Pew Research, y hay dos investigaciones muy importantes que ahorita van a ver en su pantalla la referencia. Yo les invito
que al menos por curiosidad o por cultura, las accedas. Es un instituto que por tiempo no voy yo a acreditarlo. Entra a conocer quién es el Pew Research para que veas la credibilidad de este instituto de investigación social a nivel mundial. Muy reconocido por personas, grandes analistas y expertos en cuestión, en este caso política. Y el Pew Research hizo 2 investigaciones y quiero rescatar de la primera, que es un estudio, una investigación que le titularon ¿A quién le gusta el autoritarismo y cómo quieren que cambie su gobierno? ¿A quién le gusta? Una investigación que se hizo a nivel mundial, que se hizo a una gran muestra estadísticamente válida, una muestra válida. Y se encontró cosas muy interesantes. Por ejemplo, que el respaldo al autoritarismo, y aquí lo estoy leyendo en nuestra pantalla, es alto en muchos países de ingresos medianos. Tú puedes ver aquí en la gráfica, y perdón que está en inglés, no lo traduje, puse simplemente del original una copia. Los países de altos ingresos, aquí están los que fueron encuestados. Tú ves que incluso lugares como el Reino Unido y los Estados Unidos, que son democracias consolidadas, hay un índice elevado. Digo, elevado para la condición de ellos, de 37, 32 y 37% de respaldo. ¿Qué es este respaldo? Es el porcentaje que dice ser regidos por un líder fuerte o el ejército sería buena forma de gobernar el país. Ahorita vamos a entrar a detalles. Un líder fuerte lo puedes tener de izquierda o de derecha. Vamos a entrar a cierto nivel de detalle. Pero aquí el punto al que queremos primeramente atacar es el respaldo al autoritarismo como primer base. No entremos a debate, no nos cerremos pensando, vas a atacar a la derecha o a la izquierda. Por los dos lados se puede llegar. El primer punto y la base importante es, ¿necesitamos realmente autoritarismo en el mundo? A nivel países, o habrá quien piense, ¿y por qué no a nivel global? Una totalitarismo a nivel global. Bueno, lo interesante de este estudio es, siguiendo otra vez con la gráfica, es que en los países de ingresos de Producto Internos Brutos medianos, es altísimo el respaldo. ¿Dónde está México? México es el segundo o tercer país hoy en día con el mayor respaldo a ser regido por un líder fuerte o el mismo ejército como una buena forma para gobernar el país. Hay muchas preguntas que pueden surgir, vamos a abordar algunas. Mi primera pregunta es, ¿por qué? ¿Qué hace diferente la aceptación hoy en día en México del 71% de personas del país? ¿Y esto qué significa? Vamos a hacer una pequeña inferencia estadística. Y digo pequeña porque no tengo el respaldo para decir que así está comprobado. Pero si tú piensas que este es un tema solamente de niveles socioeconómicos de vida, de sociedad, o si crees que es un tema de ideologías, izquierda versus derecha, el 71% rompe esa idea. Porque el presidente actual y el partido en el poder a nivel federal que está en México no ganó con el 71% de los votos. Me parece que incluso fue menos que la mitad, o sea, es un voto mayoritario, pero no de la mitad más uno. O sea, había otros contrincantes que tomaron ahí partidos una porción. Y si tú piensas que es un tema de
de nivel social y esto, y quieres adjudicar, yo creo que equivocadamente, decir la totalidad de las personas que votaron por el partido que actualmente está en el poder en México son de esta clase social, tampoco te da el 71%. Ese 71% rompe esos paradigmas absolutos de que esto es un tema de ideología, derecha o izquierda, o es un tema… No, esto trasciende la ideología y la posición socioeconómica. Primera cosa que tenemos que ir viendo para encontrar sabiduría. 71% significa que hay personas que tienen un nivel socioeconómico que corresponde a la media de un país de alto ingreso, pero que están en el 71%. Y también habla acerca de personas que están en un nivel bajo socioeconómico que corresponde a la media del país en el que están, o por debajo de la media. Y 71% te habla acerca de una pequeña, pero sí pluralidad de ideologías o de sistemas políticos de preferencia. Bueno, este es uno de muchos gráficos que tú vas a encontrar y encuestas en este primer estudio. Ahí está la referencia de cómo se llama en inglés. No sé si está traducido, pero así es como lo puedes buscar en Google, en un buscador, y encontrarlo. Hay otro estudio, y quiero de ir a rescatar también uno de las grandes investigaciones y encuestas que se hicieron. Este estudio se llama Democracia representativa, un ideal popular, pero la gente alrededor del mundo son críticos de cómo está funcionando. ¿Cómo está funcionando la democracia? Y lo que dice esta encuesta en particular que escogí es que en varios países hay un crecimiento significativo en el respaldo, pero aquí ya no es un sistema en general de autoritarismo, sino en particular a la autocracia, que ya ahorita la definimos hace un momento. Así que lo que tú vas a ver aquí es el porcentaje que dice que un sistema en que un líder fuerte pueda tomar decisiones, pero mire, ahora sí, sin interferencia del Congreso o sin interferencia de las Cortes Judiciales, sería una buena forma de que su país sea gobernado. Esto no te dice cuánta gente está a favor, ya vimos eso anterior con 71%, sino que el país ha estado acelerado en la adopción de esta forma de pensar en el mundo. Y el primer lugar lo tiene México. En el 2017, un 27% de México, según esta muestra estadística, pensaba que una persona, un autócrata, era una buena persona, una manera conveniente de gobernar el país, lo cual es muy contrastante con lugares como India, que era 55%. O lugares que están muy por debajo como Alemania. Yo creo que a veces la experiencia enseña más que los libros. Alemania, no, señor. Una persona que no rinde cuentas ni a las cortes y que no rinde cuentas al poder legislativo no es una buena forma de gobernar. 27%. Sin embargo, aún en el, 6% Alemania. Sin embargo, aún en el buena Alemania, ¿qué ha pasado? En el 2023, 16%. Crece 10 puntos porcentuales, más del doble. En Alemania, donde tuvieron a Hitler. Por eso digo, esto es un fenómeno que estamos viviendo y que hace posiblemente único estos últimos tiempos a otros tiempos que ya hemos vivido, la humanidad. Porque es un tema a nivel global. Estas tendencias se pudieron haber dado seguramente en otros lugares, en otros tiempos, pero en todo el mundo, al mismo tiempo. México pues estaba tal vez en la media de todos los países en 2017 aceptándolo, pero sube a un 50%. Si tú me preguntas, ¿qué es diferente ese 50% al 71% que vimos hace un momento? 71% anterior, voy a regresarme a la encuesta anterior. Este 71% habla, porcentaje que dice que es ser regido por un líder fuerte o el ejército sería una buena forma. Pero les acabo de decir, ese líder fuerte
puede ser un líder fuerte que se rige por principios democráticos, que, como lo vamos a ver, son principios en donde hay pesos y contrapesos, controles y contrapesos, rendición de cuentas y otro tipo de cosas, pero también líderes autocráticos que no rinden cuentas a nadie. Ahí está revuelto, 71%. Por eso dije, aquí hay personas que entran por un lado o por otro en el sistema ideológico, pero cuando ya hablamos específicamente, no. Yo no estoy hablando de alguien que es autoritario, pero respeta principios democráticos en otro sentido, sino que es autócrata. Este 71% significa que 50 puntos de esos 71 son de autocracia. Y el crecimiento más grande lo tiene el país de México. Pero incluso países como Alemania, que debieron de haber aprendido de la historia, también están creciendo. Hay lugares, y aquí pues el líder, pero en el sentido negativo o de abajo, es Hungría, con 9 puntos hacia abajo. Interesante que observemos qué clase de liderazgo a nivel partido está en el poder y a nivel presidente, en el poder ejecutivo lo está. Una persona muy atacada por la agenda globalista, por algo ha sido atacado. Bueno, ¿qué nos dice todo esto? Esto es una tendencia mundial, pero hay países donde es una tendencia grave. ¿Pero por qué grave? Entonces tú eres una persona que no está en ese 71%. ¿No vas con la mayoría? ¿Vas contracorriente? Sí, pero no porque nos metemos a estudiar política y las cuestiones económicas, sociales, morales que pudiera tener, sino porque lo dice la Biblia. Y yo quisiera que aquí viéramos un momento en el que hubo un pueblo, y no cualquier pueblo, el pueblo escogido por Dios para revelarse primeramente a través de ellos a este mundo, manifestarse. Y ese pueblo es el pueblo de Israel que encontramos en la antigüedad. Y ese pueblo de Israel que encontramos antes de Cristo, hay un momento histórico registrado en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 8. No voy a entrar a los detalles del contexto histórico, pero puedes tú leer ese contexto a partir de 1 Samuel 8. Y lo interesante que sucedió en ese lugar, en ese momento, es que Israel no era regido por un sistema autocrático y sin embargo pidió un rey. Israel pide rey. Y es muy interesante observar en la Biblia que todo lo que tú encuentras en la Biblia, como toda la historia, está puesta y revelada ahí para que nosotros podamos encontrar principios de vida, principios de cómo funciona la vida y cómo Dios quiere que funcione la vida. A eso le llamamos los principios del orden de Dios, no del desorden del mundo, sino del orden de Dios o el reino de Dios. Y los vemos a través no solo de poesía, de revelación, de enseñanza, sino también de casos históricos por los cuales Dios escogió una nación. Toda una nación escogió para que el resto de nosotros aprendiéramos de la experiencia de ellos con Dios. Ahora, ¿qué sucede aquí? Aquí vemos en este 5 denominadores cuando Israel pidió rey. Un denominador es algo que domina una decisión, domina una cultura. Los denominadores, a eso le llamo. Características que dominan o que definen. Vemos 5. Y la primera, dice aquí en 1 Samuel, te invito si tienes tu Biblia que la abras, no vamos a proyectar estos pasajes en particular, pero si quieres verlos, yo los voy a leer. Dice que el pueblo le dijo al juez Samuel, no hice la aclaración, pero el sistema que regía el gobierno del pueblo de Israel hasta antes de este pasaje, de este momento histórico,
Era un sistema basado en jueces. Los jueces que encontramos, incluso hay un libro dedicado a ese periodo histórico que es anterior a este, que se llama el libro de los jueces. Es un sistema judicial, pero no significa que el poder judicial se vea convertido en poder ejecutivo. Era un poder judicial porque el diseño de Dios era que las personas pudiesen ponerse de acuerdo, una especie de democracia. Pero no podían ponerse de acuerdo simplemente a ver qué es lo que la generalidad decidía que era lo que querían hacer y hacer, sino que eso que ellos decidían que querían hacer, en la mayoría, los sujetaban o los sometían a un juez. El juez lo que hace no es determinar a su antojo si quiere o no que se haga, no es un rey. Lo que identifica es, de acuerdo a la ley, ¿esto es legal o no es legal? Aunque pudiera gustarle al juez la opinión de la mayoría y él también compartirla, él tenía la responsabilidad de decir, y en este caso en el pueblo de Israel, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el consejo de Dios? Y si la palabra de Dios apoyaba como principio lo que este cuerpo se ponía de acuerdo, ¿y cómo se ponían de acuerdo? A través de una democracia representativa, no directa. Directa es como si fuera un plebiscito. Todo mundo va a votar en detalles que tal vez ni sabe. ¿Quién debe ser los jueces? Ay, Dios mío, yo no estoy en capacidad de saber quiénes son personas ideales para tener un cargo que yo ni siquiera he estudiado en licenciatura como derecho. Eso se llama democracia directa. No, esta era una democracia representativa, porque era a través de los jefes de las tribus o de familia, de las 12 grandes estados de Israel o tribus, que se venía a ese consenso. Y ellos podían escuchar o no a su pueblo, a su estado, que ellos ahí en un sentido ejecutivo o administrativo coordinaban, regían. No sé el detalle, pero se llegaba a un consenso democrático, pero por la vía de la representación. Y entonces se llevaba esto al juez, y el juez lo contrastaba con la ley de Dios y decía, ¿procede o no procede? Qué interesante. Aquí podemos encontrar muchas cosas, como decir, bueno, pero entonces no había un poder ejecutivo como tal. El juez ejercía funciones ejecutivas, pero en el sentido de lo que fuera para la liberación de la nación. O sea, el juez tenía la responsabilidad de cuidar la justicia en el sentido interno y en el sentido externo. Justicia se refiere a hacer lo justo, pero también a librar a la nación del trato injusto de los extranjeros. Por eso es que había jueces como Sansón, como Gedeón, aún mujer como Débora. Mira lo interesante de estos sistemas. Una mujer juez. Hay personas que dicen, vamos a ser progresistas y que el feminismo, eso no es progresismo, eso ha estado desde hace 3000 años en la palabra de Dios. La autoridad también reconocida por la función que una mujer puede desempeñar, aún a nivel gobierno. Esto es viejísimo, no es progresista. Esto es conservador, conservar los valores de Dios que han sido probados para nuestra bendición. Ahí está todo escrito. Bueno, pero también, como yo decía, proteger la justicia en el sentido interno, que lo que hagamos vaya de acuerdo a la ley, como en el sentido externo. Y si en ese tiempo que sucedía, había invasiones que hacían, ya sean los madianitas, ya sean los filisteos, ya sean diferentes naciones que iban, el juez era ese líder natural y se convertía, si quieres verlo, como una especie de presidente o una especie de jefe de la milicia, que era el que presidía el defender la justicia de una nación que delante de los ojos de Dios, como las demás, tienen derecho a ser libres y soberanos. Así que Dios
ungía y respaldaba incluso sobrenaturalmente a esos jueces. Casos como Débora, Barak, Gedeón, la gran fuerza de Sansón para poder cumplir su cometido. Bueno, no voy a entrar a ese detalle, es fascinante estudiar estos aspectos históricos, pero que tocan principios de vida también en la actualidad. Israel estaba desechando eso. Nosotros no queremos ponernos de acuerdo, queremos que nos digan qué hacer. Nosotros no queremos estar contrastando con un juez, queremos que haya un soberano. Tú dices, ¿de veras? ¿De veras? Y gracias a Dios tenemos estos antecedentes desde tiempos mileniales para nuestro aprendizaje. Entonces, lo primero que sucede, y estos son los 5 denominadores que están, es que va el pueblo, 1 Samuel 8, versículo 5, y le dice al juez, que fue el último juez que hubo, Samuel, el profeta Samuel, y le dicen: he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. En este solo versículo ves varios denominadores, y el primero es la intolerancia al fracaso. El juez, que ya estaba envejeciendo, ya había envejecido, Samuel, nombra como sucesores de él en el cargo de juzgar a sus hijos. Eso lo ves al principio de este capítulo 8. Pero resulta que la conducta de estos hijos era corrompida. Así que se levantan jueces, en este caso 2, que reemplazan a un tremendo juez. El mejor juez que tuvo, el mejor. Lo pongo en la mesa, la discusión. El mejor juez. Mira, yo, en mi opinión personal, el mejor rey que tuvo la nación de Israel fue David. Salomón se llevó muchas palmas, pero David fue el mejor. Y antes de ese periodo que se regían por jueces, el mayor juez fue Samuel. ¿Te imaginas tener un juez como Samuel que él tenía que discernir y entender la palabra de Dios para saber si eso era justo o no era justo hacer? Un juez que desde que era niño vivía y dormía en la presencia de Dios. Bueno, esos son los jueces que queremos, por supuesto, y que son los que lideran también la liberación. Pero él tomó una mala decisión en su vida y nombró jueces a sus hijos, los cuales se corrompieron. Y ahí vienen los detalles de cómo eran ellos personas corruptas. Así que después de muchos años de tener jueces como Sansón, que usó su fuerza para dejarse llevar por sus placeres con mujeres que no eran del pueblo de Dios, como otros más que puedo mencionar. Y cuando finalmente pareciera que tenemos un buen juez, ahora se nos acabó muy rápido el sueño, el ideal, porque ahora sus hijos, otra vez corrompidos, vuelven a ser jueces como siempre hemos tenido malos. Así que ya no toleramos el fracaso que hemos tenido como nación. ¿Y qué es lo que se hace? Se patea el tablero. ¿Buscar un mejor juez? No. Buscar otro sistema de gobierno. Otro sistema. La intolerancia al fracaso. Y aquí no voy a entrar más a detalles por cuestión de tiempo, pero tú puedes ir buscando y entendiendo esto en la práctica de tu país, como el caso de México. El fracaso a veces de 70, el fracaso de muchos años. Y se genera una intolerancia a eso. Lo entiendo, es natural. Pero ¿qué vas a hacer con lo que sientes? Vemos otro denominador, y es un poder judicial sometido a un poder autocrático. Porque el hecho, y aquí está en el primer versículo de Samuel 8, el hecho de que el pueblo
pidiera un rey. Ahora, en un sistema de jueces, significaba que ahora el juez y el sistema que estaba iba a ser subordinado o sometido a este poder. ¿Te das cuenta de las características de lo que empieza a oler a autocracia? Poder judicial sometido. No queremos que se juzgue de acuerdo a la ley, sino que se juzgue de acuerdo a la disposición de un hombre más fuerte. Y sí, puede ser un hombre más fuerte porque tiene mucho dinero o porque tiene el poder del gobierno a su cargo. Por un lado o por el otro, el autoritarismo bajo el cual se sujete o se someta al poder judicial es otro denominador que nos lleva al fracaso que también presentó Israel. Tú ves un tercer denominador, populismo. Lo leí hace un momento en el versículo 5 y lo encuentras también en el versículo 20. Queremos este sistema como las demás naciones. Aquí hay un problema de crisis de identidad. Pero nosotros no somos como los demás. Pero es que los demás, es que está de moda. Es que los pensamientos y las corrientes. Sí, pero ¿quién eres? Y si no sabes quién eres, descubre quién eres en el Creador que te hizo ser. Porque en ese Creador hay un diseño y un llamado para que seamos como individuos y como naciones. El populismo es otro de los denominadores que tú ves, características que empiezan a definir una forma. Cuarto, un sistema de subsidios. Tú ves en los versículos 12 al 16 cómo está Dios a través del profeta Samuel advirtiendo: oye, pero si tú vas por este camino, va a haber una carga adicional, impositiva, para poder satisfacer las nuevas necesidades de este rey. Y habla acerca de qué, de sus hijos, tener sus hijos, sus siervos, sus proyectos que por alguna razón hace, justificados o no justificados, pero sí populares. Y todo esto, dice, se viene a través de un sistema de subsidio, el cual pues el Estado no genera riqueza, sino que se engrosa de la carga impositiva hacia toda la nación. Tú lo ves ahí, léelo. Eso es un caso milenario, sistema de subsidio. Y el quinto y el último denominador, directamente la autocracia. En los versículos 12 al 16 también lo encuentras, el cómo este rey iba a tener una autoridad irrestricta, sin un sistema de control o de rendición de cuentas a nadie. Me gusta el versículo 16 que voy a leer, que es la conclusión. Dice: tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. No las obras de la nación, sino sus obras. Pues esta parte de autocracia, que es el tema, aquí en este pasaje encuentras 3 puntos en particular que creo que vale la pena resaltar. Y el primero es que la autocracia, el problema de la autocracia que vemos en este pasaje es que crea prácticas tiránicas. Y ahí vienen los versículos en referencia, del 12 al 16. Lo puedes leer, encuéntralos en tu Biblia. La primera práctica de la autocracia que vemos en este pasaje, no digo que así funcionen todas las autocracias, es lo que veo en la Biblia, en este pasaje, es que se protege. La autocracia, el poder se protege a sí mismo. ¿Y cómo se protege a sí mismo? Usando lo que te es valioso a ti. Cuando dice, va a tomar a tus hijos, ¿y sabes qué va a hacer con tus hijos? Los va a poner de escudo humano delante de los carros de caballo de tus ejércitos. Pero es más poderoso un guerrero en un carro de caballo,
para ir a la guerra y atacar. ¿Por qué se pone a gente de a pie y que sean tus hijos? No personas que dijeron, yo quiero hacer carrera en la milicia. Yo quiero, no. Tus hijos, para que sean el escudo humano. Esto nos habla de un principio. Y es aquellas cosas que para ti son valiosas, por lo que tú vives. Un padre, una madre, vive por sus hijos. Lo que tú amas, lo que está en el centro de tus prioridades, de tu propósito tal vez en la vida. Eso lo voy a usar para yo proteger mi poder. No tengo el tiempo, pero aterrízalo. ¿Qué cosas pueden ser? Esas son las que toma la autocracia para proteger sus intereses. Por eso yo le llamo una práctica tiránica. La autocracia crea la práctica tiránica de nutrirse para poder subsistir, y se nutre a costa de tu crecimiento, porque cargas impositivas no solamente es, bueno, vamos a tener impuestos, oye, pero impuestos por generar riqueza y por generar más riqueza, bueno, tal vez se pueda entender, me dirás, Héctor, pero impuestos por gastar, impuestos por subsistir, impuestos por bienes como un automóvil para el cual ya pagué impuestos, pero hay otro impuesto. ¿Sabes? A medida en que se van erosionando tu capacidad productiva, se detiene tu crecimiento. Pero mayor dependencia se va estimulando al sistema de subsidio del cual ya hablamos hace un momento. Son prácticas tiránicas. Eso está aquí. Tú míralo aquí en 1 Samuel, en esencia. Y tercero, la autocracia crea la práctica tiránica de hacerse más grande, de edificarse, pero se edifica tomando tu capacidad productiva. Por eso en una autocracia se pretende eliminar la propiedad privada y sobre todo de generación de prosperidad y de riqueza. Ahora, estos temas tienen sí su contraste, y yo quisiera rápidamente terminar. El contraste hoy en día que vemos a la autocracia es la democracia, y en particular la democracia representativa. No es perfecta la democracia, no lo es, pero está diseñada para tener sistemas de balance para no caer en autocracias. La autocracia se puede caer, como yo lo digo coloquialmente, por derecha o por izquierda. Por izquierda es muy fácil, porque el sistema ideológico socialista o socialista comunista es de concentración de poderes en el Estado. Entonces ya por diseño se abre la puerta a la autocracia. Por diseño, porque todo está consolidado, los poderes ahí. ¿Puede funcionar para bien eso? Sí, puede funcionar. Te toca un rey David en el pueblo de Israel, pero por cada rey David que hubo 20 Manasés. Puedes llegar a través de un sistema democrático de libertades individuales y de libre mercado. Puedes llegar a la autocracia, sí. Principalmente a través de ¿qué? De la formación de oligarquías corrompidas. La oligarquía o los oligopolios, que es la concentración en pocas manos de las empresas y de los sistemas de generación de valor de una economía. Pues tampoco es que esté mal. Es un diseño también peligroso. ¿Por qué no está mal? Está en buenas manos, te toca un Samuel,
van a ser justos, van a ser moralmente buenos. Pero por un Samuel hubo 10 Sansones. Entonces, pero sí, a través de oligopolios corrompidos se puede llegar a un autoritarismo. No es técnicamente autocracia, porque no concentras el poder judicial ahí, no, pero sí son poderes fácticos, porque dice la ley de oro del mundo, ¿verdad? El que pone el oro, pone las reglas. Bueno, tienes el oro concentrado en un sitio, ahí hay poderes fácticos, no formales, pero fácticos. Sin embargo, se llega al autoritarismo también usando la democracia, votando por un sistema autocrático. Ya, se acabó. A lo que voy con esto es de que se puede llegar por un sistema democrático al autoritarismo, sí, pero por defecto del sistema, por no hacerlo funcionar bien, no por diseño. La democracia no está diseñada para generar autoritarismo, está diseñada para repeler la autocracia. Pero si hacemos mal uso de algo que es bueno, que es conveniente, pero no perfecto, podemos aún llegar al mismo punto. Pero es más difícil, ¿me entienden? Es más difícil porque no está diseñado para eso, es por defecto. El problema de los sistemas socialistas comunistas es que están diseñados para ello. Quisiera que nos lleváramos dos cosas. Y la primera es, ¿qué pérdidas existen cuando nosotros seguimos esa tendencia del camino sutil a la autocracia? Pues pérdidas, yo pudiera ilustrarles de una manera muy sencilla, y es, ¿cuáles son los principios de la democracia representativa? Se los voy a enlistar, no los voy a explicar. Además, no soy experto en la materia, pero voy a tomar simplemente los 5 principios que tú ves en la democracia de los Estados Unidos. Es una democracia ejemplar. ¿Perfecta? No, no lo es. Perfecto solo Dios. Pero los principios son la soberanía popular, el gobierno limitado. Cada quien entienda qué significa eso. Pregúntele al experto, ¿qué significa esto? No su opinión si le gusta o no. ¿Qué significa el gobierno limitado? ¿Qué significa la separación de poderes? ¿Qué significa el sistema diseñado para que haya controles y contrapesos en las decisiones? Y el federalismo. Es muy particular en el caso de Estados Unidos, muy importante para ellos ese principio democrático del federalismo. Como yo sé que estos son grandes conceptos y que la gente empieza a usarlos, pero con engaño y con adaptaciones equivocadas, me permito aquí presentarte también los 7 principios democráticos que justamente la democracia de Estados Unidos persigue fomentar para la Organización de Estados Americanos. Entonces esto sale de Estados Unidos. Es como decir estos 5, pero quise decir esto. Y son estos 7 puntos. También no los voy a explicar. Y eso lo puedes encontrar justamente en el US Mission to the Organization of American States. Encuéntralo sobre principios democráticos o democratic principles. Y son el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. Eso es lo que quiere decir los 5 de abajo. Elecciones libres y justas. Un sistema pluralista de partidos políticos y organizaciones. 4, separación de poderes. 5, independencia de las ramas del gobierno. 6, libertad de expresión, libertad de prensa. 7, subordinación, pero de acuerdo a la Constitución, de todas las instituciones de Estado a la autoridad civilmente, legalmente constituida. Sí, es obediencia de acuerdo al orden constitucional. Fabuloso. La primera cosa que yo les invito a que se lleven. Y si alguien no ha entendido muy bien algunos de estos conceptos, búsquelo. Eso me lleva a la segunda cosa que yo me quiero llevar.
Y es, ¿por qué somos impulsados hacia la autocracia? Es una gran pregunta y creo que más bien daría para hacer otro espacio como este en Fieles y Prudentes. Déjame te doy un resumen para que esa sea la segunda cosa que te lleves. Identifiques si alguna de estas está en tu vida y si no lo es, y si no hay, identifiques y seas empático con alguna persona cercana a ti que veas que tiene una de estas y le comprendas y le ayudes, porque al ayudarle ayudas a una comunidad a ser mejor. ¿Qué nos impulsa? La idealización. La idealización es, creemos en los ideales, pero que desgraciadamente en la autocracia, ideales se quedan como el argumento de posiblemente mi serie de películas favorita. Perdónenme, yo soy un chico nacido en los 70s y es Star Wars. ¿Y sabes de qué trata Star Wars? Te resumo todo. En una república que funcionaba muy lindo, que hay un poder detrás de las sombras que inventa conflictos o provoca conflictos internos que hacen que desesperadamente todos en esa república galáctica digan la única forma de resolver estos problemas de los cuales esta persona y sus poderes ocultos han sido parte, que lo fomentan, el único que los puede hacer es una persona con todos los poderes, porque nosotros no logramos ponernos de acuerdo. Igual que Israel, que alguien nos diga qué hacer y que alguien tome el control. Y entonces proponen a alguien que se encargó toda su trayectoria de seducir y de convencer sobre su capacidad y sobre su bondad. En el momento en que nombran emperador a la persona que consideraban ideal, le entregan todos los poderes y ¿qué creen? Como todo buen ser humano, falló. Entonces entró el imperio del mal, del cual afortunadamente a través de una resistencia salen de él. Es una obra de arte viéndolo así, las guerras de las galaxias. La idealización. Sí, yo creo que detrás del espíritu del ser humano hay una necesidad, pero esa necesidad solo la puede llenar Cristo. Y Cristo no viene a hacerte a un lado y que tú renuncies a tu poder de escoger lo que tú en tu voluntad crees que está bien, sino que viene a salvarte de aquellas cosas que limitan tu capacidad para ser libre y de escoger bien. Y una vez que te libra como Salvador, cuando tú estás bajo su señorío y lo haces el rey de tu vida, te empodera para que tengas victorias propias, para que generes la prosperidad desde tu interior, desde el estado en el cual tú has sometido tu vida a Cristo y lo catapultes y lo proyectes en los principios de vida que están en la palabra de Dios, porque esos principios nos llevan a bendición. La palabra dice en Jeremías 17, así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. No podemos confiar en una persona. Por eso no necesitamos todos, porque sí, yo creo que cosas buenas entre todos podemos conseguir, pero también hay cosas malas, pues entre todos las pudiéramos diluir. Es entre todos, pero no renunciando al poder y entregarlo a una concentración única. Será como una zarza en el desierto la persona que confía en la persona. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita.
Es cierto, las democracias como Estados Unidos las admiramos y la gente corre, aún ilegalmente, a vivir ahí, o en Alemania, o en Francia. ¿Y de dónde salen? De Venezuela, de Cuba. Nada hay tan engañoso como el corazón. El corazón no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Segunda cosa que nos impulsa es la demagogia y el populismo. Es un tema mayor al que solamente está de moda. Pero mira lo que dice la palabra con respecto a cuando alguien dice es que las medidas que se adoptan son medidas que van a satisfacer mis necesidades inmediatas. El problema de demagogia y populismo es que están destinadas a crear un sistema de clientela de votos. Ese es el problema. Clientela de votos es, dame tu voto y yo te mantengo subsistiendo. No vas a poder crecer por encima de ese nivel, pero al menos no te mueres. ¿Por qué? Yo te invito a que como la palabra hagamos esto. Manténganse libres del amor al dinero. O yo agregaría de la creencia que es el dinero mi único salvador. Manténganse libres de eso y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, no es el gobierno, es el Señor quien me ayuda. No temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Y tercero, ¿qué nos impulsa? El engaño o la insensatez. A veces hemos sido engañados. Promesas que ahora vemos que no se cumplen. Y no me refiero a prometer un resultado al que no se llegue. Está mal prometer un resultado para empezar. Puedes tú prometer tu disciplina y tu camino para buscar ese resultado. El resultado se logrará o no, nos acercaremos mucho o no. Pero no me refiero a que alguien que promete resultados y no llega, sino que promete estructuras y principios en los cuales no es congruente su conducta y ni siquiera camina por ellos. Eso es ser engañado. O la insensatez. Acreditar a la persona equivocada nos hace equivocarnos. No buscar el conocimiento, sino simplemente repetir lo que el más popular o el que grita más fuerte dice. Busca el conocimiento. Busquemos el conocimiento. La palabra dice que se deben probar las ideas. La palabra dice que se deben probar las personas. Mira este ejemplo. Y es una cosa importantísima. Dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. O sea, que da una palabra diciendo que viene de Dios. Sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Por eso es de que cada domingo en el camino y en todo lo que hacemos como ministerio, procuramos siempre en enunciados que damos y enseñamos poner la referencia bíblica para que tú pongas a prueba y sometas a prueba lo que te estamos enseñando. Yo no pretendo tener borregos como seguidores. Yo pretendo tener personas que no renuncian al poder de inspeccionar, de probar y al poder de decidir acompañarme. Dice Juan 10:37, si no hago las obras de mi Padre, Jesús dice, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Cuarto, ¿qué nos puede? Y la última, impulsar la decepción o la frustración o la intolerancia al fracaso. Volvemos a uno de los puntos que vimos al principio. Yo solo te puedo dar dos recomendaciones. La primera, distingue ante esa frustración y decepción en los gobiernos, distingue a la persona del partido
y distingue al partido del sistema ideológico. Y construyamos de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. La autocracia tiene éxito porque ponemos nuestros ojos en el hombre y de ahí vamos hacia abajo. Pero los principios de democracia y lo que la palabra enseña es: ve primero los principios, o llamado también ideología, la ideología correcta. Sobre eso mira el partido. Y en un sistema pluralista el ideal es que haya opciones. Hay un mal que estamos viendo: las opciones se están concentrando y eso fomenta la autocracia. A veces hay decisiones tácticas y tal vez haya preguntas sobre eso. Por tiempo, pues no voy a contestar ninguna aquí. Para los que estamos aquí en sala, vamos a dialogar. Y estás invitado si quieres acompañarnos a una de estas sesiones en la cual grabamos el mensaje, pero también comentamos y ponemos en manos de Dios a nuestro país. Sobre el partido, ahora identifica persona. La persona sí puede fallarnos, pero el partido es la base. Y habrá más personas que podrán ser candidatos del mismo partido en otro momento. Llámalos a cuentas y que escojan bien. ¿El partido puede fallar? También. ¿Puede corromperse completo? También. ¿Puede cambiar? Sí. ¿O debería ser desechado? También. Pero mira la ideología. Y ante las pocas opciones, lo primero que tenemos que pensar y decir: persona tal vez no es, partido no tanto, pero ideología correcta. Y al menos vayamos poniendo la base y construyamos de abajo hacia arriba y hagamos funcionar la democracia. Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. La conclusión es: ante todas las cosas, démosle lugar a Dios en nuestras vidas e involucremos a Dios en las decisiones democráticas que tenemos que fungir. No renuncies al poder. Ponlo en las manos de Dios y que Él, en el modelo de empoderamiento que te ha dado, te utilice para poder aportar nuestros 2 centavos para un mundo mejor. Hasta la próxima, que estén muy bien y que coman rico.